Caminó unos metros buscando señal en su teléfono, pero la pantalla mostraba un sin servicio que parpadeaba con una insistencia burlona. Fue entonces cuando divisó una luz tenue a lo lejos. No era la luz blanca y moderna de una gasolina, sino un resplandor amarillento, cálido y parpadeante, como el de las antiguas lámparas de gas. Siguiendo el instinto básico de quien busca refugio, Julián se dirigió hacia allí. A medida que se acercaba, el olor del bosque fue reemplazado por algo distinto, el aroma del ozono, del carbón quemado y del hierro oxidado. La estructura surgió de entre los árboles como un fantasma de otra época. Era una estación de tren de arquitectura victoriana, con arcos de madera tallada y techos de pizarra que brillaban bajo una luna que Julián no recordaba haber visto salir. No había cables de electricidad, ni torniquetes digitales, ni pantallas de información. En el cartel de madera que colgaba sobre el andén, las letras estaban gastadas, pero aún eran legibles. Estación de la espera. Julián frunció el ceño. Llevaba años recorriendo esa zona y jamás había oído hablar de una estación ferroviaria activa, y mucho menos de una que conservara ese estilo. Al cruzar el umbral del andén, el sonido de sus botas contra la piedra resonó con un eco antinatural, como si el espacio fuera mucho más grande de lo que sus ojos sugerían. Lo que más le inquietó no fue la arquitectura, sino la gente. Había decenas de personas sentadas en los bancos de madera. Algunas vestían ropas modernas, otros trajes que parecían sacados de los años 50. Todos tenían algo en común: la mirada fija en el horizonte de las vías, una expresión de paciencia infinita y una palidez que no era de este mundo. Nadie hablaba. Nadie miró su teléfono. Simplemente esperaban. Julián se acercó a un hombre que leía un periódico cuyas páginas estaban en blanco. «Disculpe», dijo Julián, con la voz quebrada por el desuso. «Mi coche se averió. ¿Sabes cuándo pasa el próximo tren a la ciudad?» El hombre no levantó la vista. Su respuesta fue un susurro que pareció vibrar en el pecho de Julián. «Aquí no hay destinos, joven. Solo hay partidas. Y el tren no llega hasta que deja de buscar el camino de vuelta». Un escalofrío recorrió la columna de Julián. Miró hacia las vías, donde una niebla espesa y blanquecina comenzaba a reptar desde la oscuridad del túnel, ocultando los rieles. En ese momento, sentí que algo lo observaba. No desde el andén, sino desde las sombras del techo, donde la luz de las lámparas no llegaba a tocar. Una presencia vasta, fría y hambrienta que parecía saborear su desesperación. Julián, el hombre que se dedicaba a salvar vidas, acababa de entrar en un lugar donde la vida era solo un recuerdo que se desvanece. Julián retrocedió un paso, sintiendo que el aire de la estación se volvía más denso, casi sólido, como si intentara llenar sus pulmones con polvo de siglos. El hombre del periódico seguía inmóvil, una estatua de carne pálida atrapada en una lectura inexistente. Julián miró a su alrededor con una mezcla de instinto profesional y pánico primario. Como paramédico, estaba entrenado para evaluar escenas de caos, para encontrar el orden en el trauma, pero esta estructura no obedecía a las leyes de la física ni de la lógica médica. Caminó por el andén, tratando de encontrar una salida, una puerta que diera de nuevo al bosque o a la carretera, pero los muros de la estación parecían extenderse infinitamente hacia los costados. Lo que antes parecía una pequeña terminal victoriana ahora se revelaba como un espacio liminal absoluto, pasillos que se bifurcaban hacia salas de espera idénticas, con las mismas lámparas parpadeantes y los mismos bancos de roble oscuro. El silencio era tan profundo que Julián podía oír el bombeo de su propio corazón, un sonido rítmico que, extrañamente, se sentía fuera de lugar allí, como un tambor escandaloso en una biblioteca sagrada. Se detuvo frente a un gran reloj de bronce que colgaba del techo. Las manecillas no se movían, pero emitían un crujido metálico constante, un clac-clac que no marcaba segundos, sino una especie de erosión. Al observar a los demás pasajeros, Julián notó un detalle estremecedor: no eran fantasmas translúcidos de película. Se veían reales, pero carecían de vitalidad. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si cargaban con sus propios recuerdos fuera de una tarea física agotadora. «No busques la salida en las paredes», dijo una voz suave a sus espaldas. Julián dio un respingo y se giró. Era una mujer anciana, vestida con un abrigo de lana que parecía haber visto décadas de inviernos. Sus ojos, aunque cansados, conservaban una chispa de humanidad que Julián no había visto en los otros. «¿Qué es este lugar?», preguntó Julián, bajando la voz instintivamente. «Mi GPS no marca nada. Mi coche se detuvo. Necesito volver. Tengo turno en unas horas». La anciana soltó una risa triste, un sonido que recordó a Julián el crujido de las hojas secas. «El tiempo aquí no es el que deja atrás, hijo.
Esta es la estación de la espera. Algunas la llaman el transbordo, otras el olvido. No llegas aquí porque tu coche se rompe. Llegas porque algo en tu interior se detuvo primero. Porque tu hilo con el mundo de allá afuera se volvió demasiado delgado. Julián sintió un nudo en el estómago. Recordó la mirada de la chica que murió en su ambulancia esa noche, la forma en que la luz se apagó en sus pupilas mientras se le comprimía el pecho desesperadamente. Grabó su propia sensación de vacío al limpiar la sangre del suelo de la unidad. No estoy muerto, sentencia Julián, más para convencerse a sí mismo que a ella. Nadie dijo que lo estuvieras, respondió la mujer. Pero estás varado. Aquí, los pasajeros esperan su momento de claridad. Un tren que solo llega cuando logra sintetizar tu vida en un solo sentimiento, una despedida final. Si no lo haces, bueno, te quedas aquí hasta que la niebla te borre. En ese momento, las luces de la estación parpadearon violentamente. Un frío glacial recorrió el andén, y el sonido del reloj de bronce se detuvo en seco. Los pasajeros, hasta entonces apáticos, agacharon la cabeza al unísono, como si evitaran mirar algo que descendía desde las vigas superiores. Julián miró hacia arriba. Entre las sombras del techo artesonado, algo se movía. No era una forma humana, sino una mancha de oscuridad más negra que la noche, una masa de jirones que grababan a una túnica vieja y polvorienta. Se deslizaba sin hacer ruido, dejando tras de sí un rastro de escarcha en las vigas de madera. El revisor, susurró la anciana, retrocediendo hacia la sombra de una columna. No dejes que te hable. No dejes que te mire a los ojos. Él no busca boletos, busca vacíos. Se alimenta de la duda, de los que creen que su paso por la tierra fue un error. Julián quedó paralizado mientras la entidad descendía lentamente hacia el otro extremo del andén. El miedo era una presión física en su pecho, pero su instinto de paramédico lo hizo notar algo más. Debajo de uno de los bancos de madera, encogida y temblando, había una figura pequeña. Era una niña, de no más de 7 años, con un vestido azul descolorido y una mochila de hombros caídas. A diferencia de los adultos, ella no estaba sumida en el trance del olvido, estaba aterrorizada. El revisor del olvido parecía estar olfateando el aire, girando su cabeza inexistente hacia la dirección donde la pequeña se ocultaba. Julián sintió una chispa de algo que creía muerto, urgencia. No sabía dónde estaba, ni cómo salir, pero sabía que esa niña no pertenecía a ese horror silencioso. El revisor extendiendo un brazo largo y esquelético, envuelto en sombras, hacia el banco de la pequeña. Gritó Julián, rompiendo el silencio sepulcral de la estación. Su voz retumbó como un disparo. Aquí. El revisor se detuvo. Los pasajeros ni siquiera se inmutaron, pero la entidad giró lentamente hacia Julián. No tenía rostro, solo una máscara de gas antigua y oxidada incrustada en una calavera de sombras, cuyas lentes oscuras reflejaron, por un segundo, toda la desesperanza que Julián había sentido en los últimos meses. Julián tragó saliva, sintiendo que sus propios pies comenzaban a sentirse pesados, como si el suelo de la estación quisiera absorberlo. La niña aprovechó la distracción para mirar a Julián. En su mirada no había solo miedo, había una súplica de auxilio que Julián reconoció al instante. El juego había comenzado. Julián ya no era solo un pasajero, volvía a ser un rescatista. El grito de Julián rompió la membrana de silencio que envolvía la estación como una campana de cristal. El revisor del olvido, que hasta ese momento parecía una fuerza de la naturaleza, se detuvo con una rigidez mecánica. Su cabeza, esa máscara de gas oxidada y sin ojos, giró lentamente, emitiendo un sonido de cuero viejo estirándose. Los lentes de cristal oscuro de la máscara parecieron succionar la escasa luz amarillenta del andén, fijándose en el paramédico con una intensidad que le heló la sangre. Un salvador. La voz del revisor no salió de una boca, sino que emergió de las grietas de las paredes, de debajo de los bancos, como un susurro colectivo. Un recolector de restos. Un hombre que cree que poner parches en carne que se pudre tiene algún significado. Julián sintió que sus rodillas flaqueaban. El peso de cada muerte que había presenciado, de cada rostro que se había desvanecido bajo sus manos en la ambulancia, se materializó como una presión física sobre sus hombros. Pero no apartó la mirada. Aprovechando que la atención de la entidad estaba sobre él, le hizo una señal frenética con la mano a la niña. «Core», susurró Julián, apenas moviendo los labios. La pequeña, con sus grandes ojos fijos en el paramédico, salió gateando de debajo del banco. Sus movimientos eran ágiles, contrastando con la letargia de los demás pasajeros que seguían en su trance, ajenos al drama que se desarrollaba a centímetros de ellos.
La niña corrió hacia Julián y se refugió detrás de sus piernas, aferrándose a su pantalón con una fuerza desesperada. No dejes que me hable, sollozó la niña. Dice que mi papá nunca vendrá, que se olvidó de mí porque yo no era importante. Julián sintió una oleada de rabia que le quemó el frío de su miedo. Puso una mano protectora sobre la cabeza de la niña y encaró a la sombra. Déjala en paz, dijo Julián, tratando de que su voz no temblara. Ella no pertenece a este lugar. Nadie aquí merece tus mentiras. El revisor soltó una carcajada seca, un sonido similar al de los huesos chocando entre sí. Se deslizó por el aire, acercándose unos metros, flotando a ras de suelo. La niebla que lo seguía comenzó a enredarse en los tobillos de Julián. Ella busca una conexión que ya no existe. Julián. Sí, conozco tu nombre. Conozco el sabor de tu derrota, dijo la entidad, extendiendo un dedo largo y afilado hacia el pecho del joven. Busca salvarla para salvarte a ti mismo. La niña tiró de su mano, sacándolo del trance. Me llamo Mía, dijo ella, con urgencia. Mi papá me dijo que me encontraría en el vagón rojo. Él prometió que no me dejaría sola. Él es como tú. Él ayuda a la gente. Julián bajó la vista hacia Mía. Ella sacó de su mochila un dibujo arrugado. Era una figura tosca, un hombre con un uniforme similar al de Julián, dibujado con crayón azul, sosteniendo la mano de una niña pequeña bajo un sol radiante. En ese dibujo, la mano del padre no era solo carne, era un ancla. Tu padre no te ha olvidado, Mía, dijo Julián, con una convicción que no sabía de dónde sacaba. Y yo tampoco voy a dejar que tú te olvides de él. Mía, corre conmigo, ordenó Julián, ignorando el vértigo. Vamos a buscar ese vagón. No importa lo que veas o lo que escuches, no sueltes mi mano. Sin esperar respuesta, Julián tomó a la niña en brazos y echó a correr por el andén, alejándose de la figura central del revisor. Detrás de ellos, la sombra soltó un alarido sordo que hizo vibrar los cristales de las claraboyas. Julián no sabía hacia dónde iba, pero algo en su instinto lo guiaba hacia el final de la plataforma, donde la niebla era más espesa, pero donde el eco de un silbato de vapor empezaba a sonar, muy a lo lejos, como un corazón latiendo en la oscuridad. El olvido era un depredador silencioso que corría más rápido que él. El eco de sus propios pasos sobre la piedra gastada le devolvía un sonido que Julián ya no reconocía del todo. Cada zancada era una batalla contra la pesadez de sus piernas, pero sobre todo, contra la erosión de su mente. Al cruzar el umbral hacia el andén secundario, Julián intentó recordar el rostro de su compañero de turno, ese que le había dado una palmada en el hombro apenas unas horas atrás. No pudo. El rostro era ahora una mancha borrosa, un espacio en blanco en el álbum de su memoria. Mía, no cierres los ojos, jadeó Julián, apretando a la niña contra su pecho. Háblame del dibujo. ¿Qué más había en él? Había un sol y un camino a casa, respondió la pequeña con voz temblorosa. Mi papá decía que no importaba que tan oscuro estuviera el turno, siempre había una luz al final para volver conmigo. Esa frase tocó a Julián como una descarga eléctrica. El turno. ¿Acaso el padre de Mía también era un socorrista? No tuvo tiempo de procesarlo. El aire a su alrededor se volvió gélido y una figura se materializó frente a ellos, cortándoles el paso. No era el revisor, o al menos, no la forma que había visto antes. Era una figura vestida de paramédico, con el mismo uniforme que Julián, pero el rostro estaba oculto tras la máscara de gas oxidada. La entidad se quedó quieta, sosteniendo una camilla vacía que crujía bajo un peso invisible. ¿A quién intenta salvar ahora, Julián? La voz del revisor surgió del impostor, sonando distorsionada, como una grabación vieja. Mira esta camilla. Es el lugar donde terminan todas tus promesas. Aquí es donde la esperanza muere y se convierte en un informe administrativo. Julián se detuvo en seco, sintiendo que el suelo se inclinaba. La estación empezó a transformarse. Las paredes de madera desaparecieron para dar paso a azulejos blancos desconchados y luces de neón que parpadeaban con un zumbido ensordecedor. Ya no estaba en una estación, sino en un pasillo infinito de hospital que olía a cloroformo y muerte. Esto no es real, gritó Julián, aunque su propia voz le sonaba lejana. Es un truco. Mía, no hay fango. ¿Qué no es real? Siseó el revisor, dando un paso adelante. El impostor extendiendo una mano enguantada en látex sucio. ¿El hecho de que no pudiste salvar a esa chica hoy? ¿O el hecho de que ya no recuerdas su nombre? Si su vida fue tan valiosa, ¿por qué se desvanece de tu mente como el humo? Ella ya no existe. Tú ya no existe. Solo queda el Ol.
Julián sintió que el nombre de la joven fallecida bailaba en la punta de su lengua, pero al intentar atraparlo, se deshacía. Un sudor frío le perlaba la frente. El revisor tenía razón en algo. El olvido no era un acto violento, era una rendición silenciosa. Si aceptaba que sus acciones no tenían valor, la estación lo devoraría. De repente, Mia se soltó de su agarre y caminó hacia la figura de la máscara de gas. «Mia, no», gritó Julián, estirando la mano, pero sus dedos atravesaron el aire como si fuera de niebla. La niña se detuvo frente a la entidad y levantó su dibujo arrugado. «Mi papá dice que ayudar no es una cuenta matemática», dijo con una valentía que dejó a Julián sin aliento. «Él dice que ayudar es estar ahí para que el otro no tenga miedo mientras cruza. Tú no tienes padre, por eso estás tan solo». El revisor soltó un rugido que no era humano. La ilusión del hospital estalló en 1000 pedazos de cristal negro, devolviéndolos al andén oscuro. Pero la entidad estaba furiosa. Su forma se expandió hasta tocar el techo, convirtiéndose en una marea de sombras que empezó a succionar todo lo que se encontraba a su paso: los bancos, los relojes, incluso a los pasajeros apáticos que eran arrastrados al vacío sin emitir un solo quejido. «Basta de juegos», tronó el revisor. «Si tanto deseas ser un salvador, quédate con su carga. Olvida tu origen y conviértete en parte de mi estación». Una ráfaga de viento negro golpeó a Julián, lanzándolo contra una columna de hierro. El golpe le sacó el aire y, por un segundo, todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, Mia estaba siendo arrastrada por la niebla hacia el borde del andén, donde las vías parecían ahora un abismo sin fondo. Julián se puso en pie, tambaleándose. Su mente era un desierto. No recordaba dónde vivía, no recordaba su infancia, ni siquiera recordaba qué día era. Pero al ver a la niña a punto de caer, un instinto más antiguo que la memoria se activó. Un instinto que no reside en el cerebro, sino en los músculos y en el alma. Corio. No como un hombre que huye, sino como un hombre que llega a una emergencia. Se lanzó al suelo, estirando el brazo justo cuando los pies de Mia perdían el contacto con la piedra. Sus dedos se cerraron alrededor de la pequeña muñeca de la niña con la fuerza de un náufrago. «Te tengo», rugió Julián. «No te voy a soltar». En ese momento de contacto puro, una vibración recorrió las vías. Un sonido profundo, pesado y rítmico. No era el viento. Era el sonido de un motor de vapor, antiguo y poderoso, rompiendo la niebla. Una luz roja, intensa como un rubí, comenzó a brillar en la lejanía del túnel. El tren de Mia estaba llegando, pero el revisor no estaba dispuesto a dejar que su presa escapara tan fácilmente. La sombra se cernió sobre ellos, bloqueando la luz roja, preparándose para el golpe final. La luz roja del tren que se aproximaba no era una luz ordinaria, era un resplandor radiante, similar al latido de un corazón que se niega a detenerse. Sin embargo, entre Julián y esa salvación se alzaba el revisor, cuya forma se había vuelto tan vasta que ocultaba las estrellas inexistentes del techo de la estación. La sombra se derramaba sobre el andén como petróleo, volviendo el suelo resbaladizo y traicionero. ¿Aún te aferras a ella?, siseó el revisor, cuya máscara de gas ahora goteaba un líquido negro y espeso. «Mira tus manos, Julián. Se están volviendo transparentes. Estás desapareciendo por una niña que ni siquiera conoces. Entrégala y te permitirá conservar un solo recuerdo, el de tu propia casa. Podrás volver, aunque sea como una cáscara vacía». Julián sintió la tentación como un latigazo. El vacío en su mente dolía. No recordar el rostro de su madre o el olor de su propio hogar era una agonía que no se enseñaba en las facultades de medicina. Pero entonces, sentí el pulso de Mia. Pequeño, rápido, desesperado. Un pulso que él había pasado años protegiendo en extraños, en heridos y en niños. «Mi trabajo», empezó Julián, con la voz apenas superior a un susurro, «nunca fue decidir quién valía la pena. Mi trabajo era simplemente no soltar la mano». Con un grito de puro esfuerzo, Julián tiró de Mia hacia arriba, logrando ponerla una salva sobre el andén justo cuando la niebla del borde intentaba succionarla. En ese momento, la niebla avanzó con una ferocidad renovada. Ya no solo borraba nombres, empezaba a borrar conceptos. Julián miró su estetoscopio, que aún colgaba de su cuello por inercia, y por un segundo no supo para qué servía ese instrumento de metal y goma. Olvidó que era una ambulancia. Olvidó que significaba la palabra hospital. «El dibujo, Julián. Mira el dibujo», gritó Mia, extendiendo el papel arrugado frente a los ojos del paramédico. El dibujo era lo único que mantenía su color vibrante en ese mundo de grises y sombras.
Julián fijó la vista en el trazo tosco del sol amarillo. En su mente, saltó una chispa. Recordó por qué había decidido ser paramédico. Recordó la sensación de que el mundo era un lugar menos frío cuando alguien decide detenerse en lugar de seguir de largo. Ese recuerdo, pequeño y sencillo, actuó como un escudo. La niebla que rodeaba a Julián retrocedió violentamente, chocando contra la presencia del revisor. «Tú no tienes poder sobre lo que damos desinteresadamente», desafió Julián, poniéndose de pie, tambaleante pero firme. «Puedes quitarme mi nombre, pero no puedes quitarme lo que hice por otros. Eso no me pertenece a mí, le pertenece a ellos. Y eso es lo que te jode, que no puedes borrar el bien que ya estás hecho». El revisor soltó un alarido de frustración que sacudió los cimientos de la estación. Los cristales de las lámparas de gas estallaron, sumiendo el andén en una oscuridad casi total, rota solo por el avance de la locomotora roja. El tren surgió de la bruma. No era de hierro, sino de una madera noble que brillaba con luz propia. Un vapor blanco y puro envolvía los vagones, disipando la oscuridad del revisor a su paso. El tren se detuvo con un suspiro de metal y música. Las puertas del vagón central se abrieron, revelando un interior cálido y un aroma a café y hogar. Pero para Mía y Julián, el peligro no había pasado. El revisor, en un último acto de malicia, extendió sus arcillos de sombra para rodear el vagón, creando una barrera de espinas negras entre ellos y la entrada. «Nadie sube a este tren sin pagar el precio», sentenció la entidad. «Para que ella suba, alguien debe quedarse para siempre como el nuevo guardián de las sombras. Alguien debe aceptar el olvido total para que el otro sea recordado». Julián miró a Mía, luego miró la puerta del vagón. Sabía que sus fuerzas se agotaban. La transparencia de su cuerpo llegaba ya a sus hombros. Si Mía no subía ahora, ambos serán devorados por la próxima ola de niebla. «Mía, escucha», dijo Julián, arrodillándose para quedar a su altura. «Tienes que correr hacia esa puerta. No hay nada atrás. No te detengas por nada». «¿Y tú?», preguntó la niña, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Veniste conmigo. No puedes quedarte aquí solo». Julián sonreía, una sonrisa que se sentía extraña en un rostro que empezaba a olvidar lo gesticular. «Yo soy paramédico, Mía. Mi turno termina cuando el paciente está a salvo. Y tú todavía no has llegado a tu destino». El revisor se lanzó hacia ellos, una ola de oscuridad lista para sepultarlos. Julián se puso en pie, extendiendo los brazos, preparándose para interceptar la sombra y dar a la niña los segundos necesarios. El suspenso era insoportable, el tren bufaba, listo para partir, la sombra caía sobre ellos, y Julián sentía que su propia conciencia pendía de un hilo finísimo que estaba a punto de romperse. El impacto de la sombra contra el pecho de Julián no fue doloroso, fue algo mucho peor, fue una succión de identidad. En el momento en que sus manos tocaron la negra gélida del revisor para mantener alejado de Mía, sintió como las últimas piezas de su rompecabezas personal salían volando. Olvidó el nombre de su primera mascota. Olvidó el sabor de su comida favorita. Olvidó incluso el miedo. Se estaba convirtiendo en una cáscara, en uno de esos pasajeros de ojos vacíos que poblaban los bancos de la estación. «Corre, Mía. Ahora», rugió Julián, aunque la palabra correr ya empezaba a carecer de significado en su mente. Solo le quedaba el impulso motor de protección. Mía, sollozando, se lanzó hacia la puerta del vagón rojo. Los arcillos de sombra del revisor intentaron atraparla por los tobillos, pero Julián los aferró con sus manos desnudas. Al contacto, la piel de sus brazos comenzó a volverse grisácea, adquiriendo la textura de la piedra vieja. El revisor se inclinó sobre él, su máscara de gas a milímetros de su rostro. «Mírate», siseó la entidad. «Ya no eres un hombre. Eres un monumento al fracaso. Te quedarás aquí, viendo pasar trenes que nunca podrás abordar, hasta que el mismo concepto de Julián sea solo un susurro que el viento se llevó». Mía alcanzó el estribo del vagón. Al poner un pie dentro, el aura cálida del tren reaccionó. Una onda de choque de luz dorada barrió el andén, obligando al revisor a retroceder y soltar a Julián. El paramédico cayó de rodillas, jadeando, mirando sus manos que ahora eran casi invisibles. «Julián, ven», gritó Mía desde la puerta. Pero Julián no se movió. Algo lo mantenía anclado al suelo de la estación. Miró hacia las vías y lo vio. Dentro del vagón, las paredes no eran solo de madera, eran espejos que proyectaban recuerdos. Pero no eran recuerdos de Mía, sino ecos de la vida de todos los que habían pasado por allí. El revisor dijo que sus vidas no valieron nada, susurró Julián,
sintiendo que una lágrima cálida, su última lágrima humana, recorría su mejilla. Pero ellos están aquí. Ellos son el tren. El revisor soltó un gruñido de rabia y cargó una vez más. Pero esta vez, la luz de los recuerdos que emanaba del vagón era demasiado fuerte. La estación empezó a temblar. Los azulejos se desprendían, revelando que detrás de la estructura liminal no había nada más que un vacío absoluto que el tren estaba perforando con su sola presencia. El revisor dijo que sus vidas no valieron nada, susurró Julián, sintiendo que una lágrima cálida, su última lágrima humana, recorría su mejilla. Pero ellos están aquí. Ellos son el tren. El revisor soltó un gruñido de rabia y cargó una vez más. Pero esta vez, la luz de los recuerdos que emanaba del vagón era demasiado fuerte. La estación empezó a temblar. Los azulejos se desprendían, revelando que detrás de la estructura liminal no había nada más que un vacío absoluto que el tren estaba perforando con su sola presencia. Julián vio una escena, una ambulancia bajo la lluvia, las luces rojas y azules rebotando en los charcos. Se vio a sí mismo, más joven, sosteniendo la mano de un hombre mayor que agonizaba tras un infarto. Recordó lo que le dijo al oído: «No está solo, señor. Estoy aquí». En ese momento, el vagón rojo comenzó a transformarse ante sus ojos. Las ventanas mostraban a decenas de personas que Julián había atendido a lo largo de los años. No eran solo los que sobrevivieron, sino también los que murieron bajo su cuidado. Todos estaban allí, de pie en un paisaje de luz, mirándolo con una serenidad que Julián jamás había imaginado. El revisor dijo que sus vidas no valieron nada, susurró Julián, sintiendo que una lágrima cálida, su última lágrima humana, recorría su mejilla. Pero ellos están aquí. Ellos son el tren. El revisor soltó un gruñido de rabia y cargó una vez más. Pero esta vez, la luz de los recuerdos que emanaba del vagón era demasiado fuerte. La estación empezó a temblar. Los azulejos se desprendían, revelando que detrás de la estructura liminal no había nada más que un vacío absoluto que el tren estaba perforando con su sola presencia. El revisor dijo que sus vidas no valieron nada, susurró Julián, sintiendo que una lágrima cálida, su última lágrima humana, recorría su mejilla. Pero ellos están aquí. Ellos son el tren. El revisor soltó un gruñido de rabia y cargó una vez más. Pero esta vez, la luz de los recuerdos que emanaba del vagón era demasiado fuerte. La estación empezó a temblar. Los azulejos se desprendían, revelando que detrás de la estructura liminal no había nada más que un vacío absoluto que el tren estaba perforando con su sola presencia. Julián entendió entonces el giro de su propia tragedia. El revisor no era un carcelero externo, era la manifestación de su propio agotamiento, de su propia pérdida de fe. Cada vez que Julián había pensado que su trabajo era inútil, le había dado un centímetro más de altura a esa sombra. «Mía, busca a tu padre», dijo Julián con una voz que ya sonaba a eco. «Él está en el vagón de adelante. Lo veo. Está ayudando a alguien a subir». Mía miró hacia el fondo del pasillo del tren y sus ojos se iluminaron. «Papá», gritó, pero antes de entrar del todo, se giró hacia Julián. «Tú también tienes que ser recordado. Prometiste que no me soltarías». El tren comenzó a moverse. El vapor blanco envolvió a Julián. La lucha ahora no era física, sino una batalla interna por no dejarse borrar del todo. Julián cerró los ojos y, en lugar de intentar recordar su nombre o su dirección, se concentró en la sensación de la mano de Mía. Se concentró en el valor de ese pequeño acto de rescate en una estación perdida. Si lograba que esa sensación fuera más fuerte que el miedo al olvido, el revisor no tendría dónde sujetarse. Pero la niebla era persistente, y el tren ya estaba ganando velocidad, dejando a Julián atrás en el andén que se desmoronaba. El olvido amenazaba con devorar al Salvador. El chirrido del metal contra los rieles resonó como un lamento en la inmensidad de la estación. El tren rojo ganaba velocidad, y con cada centímetro que se alejaba, la conexión de Julián con la realidad se deshilachaba. El revisor del olvido, viendo que su presa principal se le escapaba, descargó toda su furia sobre el paramédico. La sombra ya no intentaba convencerlo, ahora simplemente intentaba devorarlo, envolviéndolo en un torbellino de oscuridad que le arrebataba los últimos fragmentos de su identidad. «Mirate», rugió la entidad, cuya voz ahora era un trueno que hacía vibrar los huesos de Julián. «Ya no tienes rostro. Ya no has pasado. Solo eres un eco vacío en un andén que el tiempo olvidó. Ríndete y sé parte de mi silencio». Julián estaba de rodillas. Miró sus brazos, eran casi translúcidos, como el humo de un cigarrillo. Ya no recordaba el nombre de sus padres, ni el sonido de su propia risa.
El vacío era una agonía fría que le recorría las venas. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y dejarse llevar por la negra, algo brilló en el suelo, justo donde Mia había estado segundos antes. Era el dibujo. El papel arrugado con el sol amarillo y el hombre del uniforme azul. Con un esfuerzo que le quemó el alma, Julián estiró su mano espectral y tocó el papel. En ese instante, no vio su propia vida, sino que experimentó la huella que había dejado en los demás. Sintió el calor de la gratitud de un anciano al que le sostuvo la mano en la ambulancia hace 3 años. Sintió el alivio de una madre cuando logró que su hijo volviera a respirar tras un ahogamiento. No eran sus recuerdos, eran los recuerdos que otros tenían de él. «Tú dices que no soy nada», susurró Julián, y su voz, aunque débil, cortó el viento del revisor como un bisturí. «Pero existe en cada persona a la que ayudé a ver un mañana. No soy el hombre que se queda, soy el puente que permite cruzar». El revisor retrocedió, siseando de dolor. La luz que emanaba del dibujo no era cegadora, era persistente. Julián comprendió el precio final. Para que Mia y todos los pasajeros del tren pudieran llegar a su destino de luz, alguien debía cerrar la puerta desde el lado de las sombras. Alguien debía ser el último en apagar la luz. «Acepto el trato», dijo Julián, poniéndose de pie con una dignidad que emanaba de su esencia más pura. «Quédate con mi memoria. Quédate con mi pasado. Pero a cambio, deja que este tren pase. Borra mi nombre de los registros, pero no te atrevas a tocar la esperanza de los que van a bordo». El revisor soltó una carcajada triunfal, creyendo que había ganado. Se lanzó sobre Julián, clavando sus garras de sombra en el pecho del paramédico. Julián sintió un dolor indescriptible, fue como si le arrancaran la piel del alma. El hospital, su carrera, su casa, su primer amor, todo fue succionado hacia la máscara de gas de la entidad. El mundo se volvió blanco, luego gris, y finalmente una nada absoluta. Mia, desde la plataforma trasera del último vagón, estiró su mano una última vez. «Juliano», gritó ella, pero el nombre ya no significaba nada para el hombre que estaba en el andén. Él ya no era Julián. Era simplemente una silueta de luz tenue, parada en una estación que se desmoronaba. Sin embargo, en un último acto de voluntad, esa silueta levantó la mano y saludó. Un saludo de despedida. Un saludo de un paramédico que ve marchar la ambulancia sabiendo que el paciente está a salvo. El tren rojo soltó un silbido final y se hundió en un túnel de luz pura, desapareciendo de la estación liminal. En ese mismo instante, la estructura de madera y piedra comenzó a colapsar sobre sí misma. El revisor, que se alimentaba de la duda y la permanencia del sufrimiento, empezó a encogerse. Al haber aceptado Julián el olvido con tal desinterés, la sombra se quedó sin combustible. No puedes asustar a alguien que ya no tiene nada que perder, ni puedes borrar a alguien que se ha entregado voluntariamente. La estación se convirtió en un torbellino de escombros y niebla. El silencio volvió a reinar, pero ya no era un silencio opresivo, sino el silencio que queda después de una gran tormenta. El hombre que una vez fue Julián cerró los ojos, cayendo en un vacío donde el tiempo no tenía nombre. El silencio que siguió al colapso de la estación no era el de una tumba, sino el de una habitación vacía antes del amanecer. En ese vacío absoluto, donde ya no existían los conceptos de arriba o abajo, la silueta que alguna vez fue Julián flotaba en una nada pacífica. No había dolor, ni cansancio, ni el peso muerto de la duda. Había entregado su pasado para comprar el futuro de otros, y en ese vacío, la sombra del revisor se había disuelto como un mal sueño al encender la luz. De repente, una sensación térmica lo sacudió. No era el frío glacial del olvido, sino el calor húmedo y persistente de una madrugada de verano. Julián abrió los ojos de golpe. El aire le entró en los pulmones con un ardor violento. Lo primero que vio fue el volante de su coche. Sus manos, sólidas y reales, estaban aferradas al cuero desgastado. El motor de su vehículo estaba encendido, emitiendo un ronroneo constante y reconfortante. Las luces de sodio de la carretera iluminaban el asfalto mojado, y a lo lejos, el perfil de la ciudad dormida se recortaba contra un cielo que empezaba a teñirse de un azul eléctrico. Se quedó inmóvil, con el corazón galopando contra sus costillas. Miró el reloj del tablero, 3:45 de la mañana. Solo habían pasado unos minutos desde que salió del hospital. Se tocó la cara, el uniforme, buscó su estetoscopio. Todo estaba ahí. Sin embargo, sintió una extraña ligereza en el pecho, como si se hubiera quitado una armadura de plomo que no sabía que llevaba puesta. ¿Fue un sueño?, susurró, y su propia voz le resultó extrañamente nueva. Intentó recordar los detalles de lo ocurrido. Una estación de tren, una niebla,
una figura con máscara de gas. Pero los recuerdos se le escaparon entre los dedos como arena seca. Sabía que algo trascendental había sucedido, pero los nombres y los rostros eran ahora sombras borrosas, ecos de una frecuencia que ya no podía sintonizar. Condujo el resto del camino a casa en un estado de trance reflexivo. Al llegar a su pequeño apartamento, dejó las llaves sobre la mesa y se despojó del uniforme. Estaba a punto de metros en la cama cuando algo cayó del bolsillo de su pantalón. Se agachó para recogerlo. Era un trozo de papel pequeño y arrugado. Al desdoblarlo, sintió que el mundo se detenía por un segundo. Era un dibujo hecho con crayones. Un sol amarillo, un camino a casa y un hombre con uniforme azul sosteniendo la mano de una niña pequeña. En la esquina inferior, con una caligrafía infantil y temblorosa, se leía una sola palabra: gracias. Julián se sentó en el borde de la cama, contemplando el dibujo. No recordaba quién era la niña, ni cómo había llegado ese papel a su bolsillo, pero al mirarlo, recordó algo mucho más importante. Recordó por qué se levantaría mañana para ir a trabajar. El terror no era la muerte, el terror era creer que nuestra existencia es una línea solitaria en el desierto. Pero ese dibujo era la prueba de que cada acto de amor, cada mano sostenida en la oscuridad, crea un puente que ni el tiempo ni el olvido pueden derribar. Se acostó y, por primera vez en meses, durmió sin pesadillas. A la mañana siguiente, el video de la cámara de seguridad de la estación de tren local captó algo inusual. En el banco del andén, una niña pequeña estaba vista esperando tranquilamente hasta que un hombre, un trabajador ferroviario que se parecía asombrosamente a Julián, la tomó de la mano para ayudarla a subir al primer tren del día. Cuando el tren partió, el banco quedó vacío, excepto por una ligera escarcha que se evaporó al primer contacto con el sol. La historia de Julián se convirtió en una leyenda urbana entre los paramédicos. Hablaban del hombre que perdió la memoria por una noche para encontrar su propósito por el resto de su vida. Porque al final, el valor de una vida no se mide por cuánto recordamos, sino por cuánta luz dejamos encendida en los recuerdos de los demás. Julián ya no recordaba al revisor del olvido, pero el revisor, donde quiera que estuviera, jamás olvidaría al hombre que lo derrotó con un simple acto de entrega.